Presentación. Sí, doctor. Ya. Entonces, el objetivo hoy día es tratar de abordar lo que son las infecciones por anaerobios, porque eso es muy amplio, la verdad. Pero si uno lo estructura, les van a quedar los conceptos claros. La idea de la mayoría de las clases de microbiología que yo les hago es que tengan algún sentido clínico, así que guárdenla, porque después uno les pregunta en el internado y no se acuerdan. Vamos a repasar algunos conceptos básicos de metabolismo bacteriano, algunas generalidades relevantes, y después los vamos a dividir de estas tres formas, que son como las más útiles en la clínica para decidir qué hacer con el paciente. Vamos a hablar de los gram positivos anaerobios, de los bacilos gram negativos anaerobios, y aquí vamos a hacer una pausa, que sería más o menos a la mitad de la clase, y después vamos a hablar del género Clostridium, que son bacilos gram positivos. No incluye Clostridium difficile porque hace rato que se separó de este grupo y se llama Clostridioides difficile, y en medicina interna, ya sea en gastro o en infectología, le dan suficiente importancia, así que no voy a gastar tiempo en algo que van a ver a cada rato. Y después en el diagnóstico microbiológico, que es lo más importante, porque ustedes en su vida real van a atacar estos agentes con los tratamientos, pero casi nunca los van a encontrar si no saben cómo hacerlo, ¿ya? Uno se da cuenta muchas veces que eh, hay retraso de manejo en pacientes porque no se toman las muestras como corresponde o simplemente porque no se pensó que alguno de estos agentes pudiera estar. Entonces, lo primero que tienen que recordar es que las bacterias nosotros las podemos dividir en qué tanto toleran el oxígeno, ¿ya? Eso es bastante relevante. Hay algunas bacterias que son aerobias estrictas, entre comillas, que lo requieren para su crecimiento, y aquí pudiéramos dejar a los bacilos gram negativos no fermentadores, como Pseudomonas. Están los microaerófilos que requieren bajas concentraciones, pero igual lo requieren. Están aquellos que requieren oxígeno, pero además una atmósfera enriquecida con dióxido de carbono. Están los facultativos, que crecen en presencia o ausencia, la verdad es que les da un poquitito lo mismo, pero crecen mejor con. Y están los aerotolerantes, que su crecimiento se ve enlentecido en presencia de oxígeno, pero lo pueden hacer igual. Y finalmente tenemos los aerobios estrictos, estos que si ustedes soplan la muestra, la verdad es que no van a crecer. Entonces son estos dos grupos principalmente los que vamos a abordar cuando uno utiliza el concepto de infecciones por anaerobios, porque la verdad es que en términos de manipulación de la muestra y del tipo de infecciones, se pueden agrupar. Entonces, algunos van a ser más o menos estrictos o más o menos difíciles de rescatar. Esta es la representación gráfica de estos conceptos. Si yo tengo aerobios obligados en un tubo de ensayo con un caldo de cultivo, obviamente van a crecer en la superficie que está en contacto con el oxígeno, mientras que los que son anaerobios obligados van a crecer en el fondo donde no hay oxígeno. Los facultativos que prefieren crecer en presencia de oxígeno lo van a hacer en mayor cantidad en la superficie, pero como pueden ver, la verdad es que pueden hacerlo a cualquier concentración, simplemente lo hacen más lento. Los aerotolerantes les da exactamente lo mismo, o sea, yo tolero el oxígeno, pero no me es relevante para ver si crezco o no crezco, y estos son la mayor parte de los microorganismos importantes. Y finalmente están los microaerófilos, que crecen por debajo de la superficie porque prefieren las concentraciones más bajas de oxígeno, pero lo requieren igual. O sea, no necesitan ni mucho, pero tampoco pueden con muy poco. Entonces, ¿por qué son importantes las bacterias anaerobias? Bueno, son de los microorganismos más antiguos de la Tierra. Lo primero que hay que recordar, el oxígeno llegó tarde en la historia evolutiva de nuestro planeta. Dominan nuestra microbiota, o sea, por cada célula que ustedes tengan, probablemente tienen entre 10 y 100 más de bacterias, y la mayor proporción de estas bacterias son anaerobias. Pueden causar infecciones graves, y de hecho vamos a ver que los cuadros que uno las considera siempre están cubiertas en forma empírica. Lo que pasa es que uno las olvida como agentes causales porque hay bichos más populares o simplemente crecen en los cultivos, y uno se olvida de la existencia de los anaerobios porque si uno no solicita pruebas específicas nunca los va a ver en un cultivo. Son infecciones subdiagnosticadas, muchas veces se pasan por alto o porque el tratamiento que se usó, además de cubrir lo que yo quería, cubría anaerobios, y por suerte le achunté, y se tratan en forma empírica en la mayoría de los escenarios. Es muy raro ver un cultivo positivo para un microorganismo anaerobio, pero eso no es porque no se pueda hacer, sino que es por un problema de la toma de muestra. Y habitualmente, como estas infecciones están asociadas a cirujanos, convencer a los cirujanos de que tomen la muestra como corresponde es una tarea difícil. Y también hay un problema que estamos viviendo, que es la ausencia de vigilancia y resistencia, porque
Uno, si yo no lo cultivo, ¿cómo voy a hacer estudio de susceptibilidad? Dos, si es cultivarlo es difícil, imagínense que hacer estudio de susceptibilidad también va a ser más difícil de lo habitual. Y por ende, yo los ataco en forma empírica y con eso está apareciendo en forma progresiva resistencia a los antimicrobianos y no sabemos nuestra realidad, no sabemos qué proporción de nuestros agentes son resistentes o no porque no lo estamos supervisando. Uno los divide en términos académicos de esta forma porque les sirve para enfrentamiento terapéutico y para los tipos de infecciones que producen. Nosotros tenemos los gram positivos anaerobios, tanto cocos como bacilos, que no forman esporas, eso es importante, y que si bien son un grupo misceláneo, habitualmente están afectando piel y partes blandas o consecuencias de infecciones con foco cutáneo. Después tenemos los gram negativos anaerobios, que son los pacientes habitualmente afectados por infecciones del tracto respiratorio complicadas, como puede ser un derrame pleural, gastrointestinales complicadas y geniturinarias complicadas, porque es donde uno encuentra colonizando a estos microorganismos. Y finalmente tenemos el género Clostridium, que son bacilos gram positivos, pero forman esporas. Esa es la diferencia de por qué no están en el primer grupo, y los cuadros clínicos que producen son completamente distintos. ¿Por qué estas bacterias no toleran el oxígeno? Ustedes recordarán de ciencias básicas que las células necesitan tener mecanismos para metabolizar los radicales libres de oxígeno, porque si yo dejo radicales libres de oxígeno dando vuelta, la verdad es que lastiman las macromoléculas de la célula, ya sean proteínas, el material genético, etcétera, y ese daño inevitablemente lleva a las células a la apoptosis. ¿Cuál es el problema? Es que estas células, mientras más anaerobia sea la bacteria, menos maquinaria enzimática tiene para procesar estos radicales libres de oxígeno. Y es así que qué tanto toleren el oxígeno va a depender de si tienen o no tienen catalasa, si tienen o no superóxido dismutasa y si tienen o no peroxidasa. Y es muy variable la cantidad de estas enzimas que puedan tener, y eso en cierta medida nos va a hablar de qué tan anaerobios son, qué tan estricto tiene que ser el ambiente anaerobio para su desarrollo. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué vale la pena hablar de esto? La verdad es que hace más de 50 años, bueno, en realidad 60 años ya, se les consideraba muy importante y se les buscaba frecuentemente, se trataba a toda costa de que crecieran porque se sabía que esas infecciones había que tratarlas con un espectro un poco más amplio, pero después en los 80 el interés se perdió porque era muy laborioso, era demasiada inversión, demasiado tiempo, herramientas especiales, etc. Pero después, con los años, ya acercándonos a los 90, empezaron los problemas. Porque cuando uno tiene pacientes con infecciones por anaerobios, si el tratamiento inicial está atacando ese microorganismo, o sea, si mi esquema empírico cubre ese microorganismo, la mortalidad es más baja. Si yo lo rescato y mi esquema no lo cubría, pero le agrego algo porque lo rescaté, también la mortalidad es más baja. Pero si yo no hago nada, es decir, no lo cubro y no lo busco, la mortalidad es del 50% de los casos. Entonces, lo que estamos viviendo es un aumento en la frecuencia, un número creciente de agentes que son relevantes, producto de que, uno, la taxonomía ha cambiado hacia clasificar las bacterias, en realidad la mayoría de los microorganismos en base a su material genético, lo que ha expandido un poco el número de agentes, pero también porque poblaciones susceptibles se infectan por algunos agentes que antes o no afectarían a una persona sana o no se reconocían. Una mayor mortalidad porque los pacientes son de más riesgo, aparición de resistencia, lo que antes los anaerobios uno pensaba, ¿para qué lo voy a buscar si son re fáciles de tratar? La verdad es que hoy en día no es así. Pero quizás lo más importante de destacar es que tenemos métodos mejores, sensibles y sencillos de estudio de lo que se le puede pedir a la búsqueda anaerobia. Nuestra microbiota anaerobia es la más abundante. Ustedes pueden ver que en la saliva la relación aerobio-anaerobio es 1:1, y estos son los microorganismos que predominan. Lejos en saliva lo que predomina es Veillonella. Y eso, por supuesto, que incluye también la flora que tapiza la superficie de los dientes y las encías. A medida que nos acercamos al estómago y el yeyuno ilion, la verdad es que empiezan a aumentar los bacilos gram negativos anaerobios, y ya en el colon lo que gana lejos son los bacilos gram negativos anaerobios y superan mucho a la flora aerobia. Y también un lugar importante de presencia de microorganismos anaerobios son los genitales femeninos, y es por eso que las infecciones profundas de los genitales femeninos, como verán en su momento en ginecología,
siempre llevan cobertura empírica contra microorganismos anaerobios. Ahora, los anaerobios no son malos, los anaerobios son buenos. La verdad es que los anaerobios de nuestra flora o de nuestra microbiota sana tienen un rol fundamental en nuestra protección. ¿Por qué? Porque como yo les he repetido en varias ocasiones, espero, porque me pierdo a veces con las generaciones, la interacción entre una bacteria y las superficies celulares es mediada por receptores. Entonces, yo tengo un número limitado de receptores con los que pueden interactuar. Entonces, si yo tengo toda la superficie de contacto tapizada con una flora sana, no van a haber lugar disponible para que se adhieran bacterias patógenas y por ende no va a haber infección. Les consumen los micronutrientes, los excluyen de adherirse al epitelio, y además, como estas bacterias de nuestra flora sana quieren vivir, secretan sus propias sustancias para eliminar a la competencia. ¿Ya? Entonces, esto en el fondo es una barrera protectora mecánica, metabólica y activa en destrucción de microorganismos que quisieran alojarse en esta zona. Y además, las cadenas que expresan estas bacterias en su superficie son un estimulador de nuestro sistema inmune. Y es como un ejercicio constante de respuesta a inmunotolerancia versus los agentes patógenos que por lo general producen inflamación y daño. Entonces, después de esto, ¿de dónde van a venir las infecciones? Lo más frecuente es que van a ser por cepas endógenas. Yo voy a sufrir alguna lesión en el órgano infectado, alguna disrupción de alguna barrera biológica, y eso va a permitir que una bacteria anaerobia pase de su nicho habitual a un lugar donde no debiera estar. Y ahí se va a producir una infección. El segundo foco frecuente es la contaminación de heridas con Clostridium. La contaminación de heridas con Clostridium ambientales que habitualmente están en la tierra. Es por eso que se le tiene tanto miedo a las heridas punzantes como la leyenda del oxidado, cuando el problema no es el óxido, el hecho es lo profundo que introduce los microorganismos que colonicen ese cuerpo extraño en el tejido. Las asociadas a abortos, parto vaginal y cesáreas cuando no son atendidas como corresponden, producto de la contaminación con la flora que hay en el tracto genital femenino de zonas donde no debieran estar. La ingestión de toxinas. Muchos de estos microorganismos producen toxinas en los alimentos, y al producir estas toxinas y uno ingerirlas por no preparar adecuadamente los alimentos, se enferma. Colonización del tracto gastrointestinal y, por ejemplo, ser sometido a un procedimiento quirúrgico, y eso genera una disrupción de la barrera, y con eso, finalmente, la bacteria puede alcanzar lugares que no le corresponden. Y en mucho menor medida, persona a persona, por contacto, traspasándose distintas bacterias comensales. La patogénesis general, quizás el factor más importante para todas las infecciones que vamos a ver, es una disrupción de las barreras cutáneas, que pueden ser la piel, la mucosa, el tracto gastrointestinal, el tracto genital, el tracto respiratorio, etc. De la mano, obviamente, entonces van las cirugías, porque las cirugías son una disrupción de las barreras, pero además le agregamos el zoológico hospitalario. Tenemos traumas y heridas que pueden ser ambientales o pueden ser como parte de algún tratamiento. Tenemos obstrucciones de víscera hueca, porque en el fondo eso va a generar isquemia, necrosis y va a posibilitar que las bacterias atraviesen las paredes. Presencia de cuerpo extraño, más o menos el mismo mecanismo. Entonces al final lo que tenemos es una formación de un absceso, el absceso destruye los tejidos y esto va a tender a diseminarse por vía sanguínea o por contigüidad. ¿En qué infecciones los vemos con mayor frecuencia? Aquí ustedes pueden ver distintos procesos, pero quiero destacar los procesos dentales y orales. Casi siempre son por anaerobio. Las infecciones intraabdominales siempre incluyen anaerobios. Las infecciones genitales femeninas y la úlcera del pie diabético. Ahora, lo que uno también puede deducir de estos porcentajes es que si bien los anaerobios van a estar en muchas de estas infecciones en mayor o menor medida, siempre van a ser infecciones mixtas. O sea, van a haber anaerobios, pero además otros microorganismos, y por ende los tratamientos van a tener que ser asociados. Y aquí, para reflejar un poco qué es lo que más rescatamos, ustedes pueden ver que de los cocos gram positivos anaerobios, Peptostreptococcus es el más frecuente y lo encontramos mucho en infecciones de cabeza y cuello, abdominales y ginecológicas. Clostridium abdominal es el foco más habitual, al menos en nuestra realidad, dentro de lo poco frecuentes que son. Bacteroides abdominal,
Prevotella y Porphyromonas por lo general lo encontramos en foco torácico, como pueden ser los derrames pleurales, y Fusobacterium, cabeza, cuello y también pulmón. Entonces ya entrando en los microorganismos, la idea es revisar cortito las cosas microbiológicas y después hablar un poquitito de los clínicos. Y para hacerlo menos aburrido les traje casos de la vida real. Este es bastante interesante porque es una paciente de 7 años que lleva 3 meses de evolución de esta fístula, que lo que hay es salida de pus, por acá, por acá y por acá. Consultó un sinfín de veces y se ha tratado en innumerables ocasiones con distintos antibióticos, llamando la atención que nunca se dejó una buena cobertura anaerobia, siempre fue como cobertura de piel o respiratoria solamente, y ya se aburrió de tanto tratamiento y consultó en nuestro hospital, y se le hizo un escáner, y en el escáner se veía que había un absceso pulmonar, y que ese absceso era el que drenaba a través de la piel. Entonces, la infección per se es fuertemente sospechosa de una infección por anaerobios porque es crónica, no afecta mucho al paciente, fistuliza, hay pus y no responde a los tratamientos habituales. ¿Alguien quisiera elucubrar que pudiera hacer esto? No los puedo ver mientras presento, así que pueden disparar con confianza. ¿Nadie? Ya, pues atrévanse. ¿A nadie se le ocurre algo? ¿Podría ser tuberculosis? Fíjate que no es tan descabellado pensarlo, ¿ah? Porque la tuberculosis tiende a veces a fistulizar, pero lo hace más en adenopatía y cuello, pero Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo aerobio. Y es gram indiferente, entonces no pudiera estar en esta clase. Ya, cierto, no es para estresar a nadie, si la verdad es para tratar de que no sea tan aburrido. Esto es lo que uno denominaría dentro de lo poco frecuente que es el cuadro, esto es una actinomicosis clásica, porque en el fondo es un cuadro pulmonar, afebril, purulento, y que se disemina hacia la piel a través de trayectos fistulosos. Entonces esta paciente se trató, el microorganismo no se pudo rescatar lamentablemente porque desde el hospital que la derivaron ya se había iniciado un tratamiento amplio que lo cubría y lamentablemente eso hizo imposible el aislamiento, pero después con tratamiento solo para actinomices se resolvió. Ahora el tratamiento es súper largo, así que va a estar más o menos un año en tratamiento. Entonces vamos a hablar de los gram positivos anaerobios. Doctor, Tenemos los cocos, ¿sí? ¿puedo preguntar una cosa? ¿Sí? Obvio. En este caso clínico, ¿es necesario que la paciente esté inmunosuprimida o fue un accidente por alguna cirugía o algún traumatismo que tuvo algo? Para nada. Actinomices por lo general ingresa a la vía aérea por vía inhalatoria. Y dependiendo de la cepa, como vamos a verlo, son más o menos agresivos. Produce infección en personas sanas. Si bien la inmunosupresión lo aumenta, habitualmente son personas sanas. Y en el caso de la actinomicosis pulmonar, la verdad es que no requiere de ningún trauma ni factor desencadenante. Se aloja en la parte del pulmón, prolifera, invade los tejidos. Muchas gracias, doctor. Dentro de los cocos gram positivos, el más frecuente es Peptostreptococo. Antes se pensaba que todos los cocos gram positivos anaerobios eran Peptostreptococo, pero como ya les dije que la biología molecular llegó para complicarnos la existencia, se han desprendido algunas especies por diferencia, pero en clínica a mí me interesa que recuerden solo este agente. Y de los bacilos gram positivos anaerobios no formadores de espora, Actinomyces, que es el caso clínico, y Propionibacterium, que en realidad hoy en día se llama Cutibacterium, son los agentes más relevantes y son los que vamos a revisar. Entonces, ¿qué características tienen en general? Los cocos gram positivos anaerobios como Peptostreptococcus producen infecciones de la cavidad oral, por ejemplo, asociadas a patología dental, del aparato digestivo, así que siempre se incluyen cuando en el tratamiento cuando uno está cubriendo, por ejemplo, una apendicitis, y del aparato geniturinario. En la piel es menos habitual porque tiene mucha más competencia de otras cocáceas gram positivas que habrán visto en su momento como Streptococcus y Estafilococcus. Habitualmente
Producen infección cuando se diseminan a sitios estériles. Ellos pueden estar en la piel, pueden estar en la superficie de las encías y no producir nada, pero si se introducen, por ejemplo, fuera del tracto gastrointestinal o existe un diente que está dañado y tiene cavidades que puedan ser colonizadas, ahí van a producir infección. Y generalmente nadie se preocupa mucho de estos agentes porque son sensibles a penicilinas. Entonces, desde el momento que yo estoy tratando con penicilina, ampicilina, amoxicilina, está cubierto. Entonces, el agente habitualmente no es problemático. Por eso, ustedes van a ver que las infecciones dentales casi siempre andan bien con amoxicilina, clindamicina, que cubren estos agentes. Y en abdomen siempre, muchas veces, al menos en los esquemas más básicos, se incluye algún tipo de penicilina como ampicilina. Ahora, los bacilos gram positivos no formadores de esporas habitualmente producen infecciones de piel y de superficies mucosas, por eso les gusta el pulmón, por ejemplo. Generalmente son patógenos oportunistas, así que la pregunta de si había algún factor de riesgo es relevante, porque en el caso de esta paciente se estudió para inmunodeficiencia. Y generalmente, afortunadamente, son sensibles a penicilinas, pero penicilinas, por ejemplo, que en este caso no se habían usado, porque el tratamiento pudiera haber sido tan simple como haberle dejado penicilina endovenosa un par de días, un par de semanas, dependiendo de la evolución, y después haberla dejado con amoxicilina oral. Pero se probó con cloxacilina, cefadroxilo, porque había pus, flucloxa, todo pensando siempre en estafilococo, pero sin centrarse mucho en lo que tenía la paciente, porque la clínica manda y esa infección no era sugerente a estafilococo. Aquí un esquema general para que vean dónde uno encuentra estas bacterias. Propionibacterium, en realidad Cutibacterium, se ve habitualmente en el acné. El principal agente que uno quiere atacar cuando quiere tratar el acné, además de tratar la condición de base de la piel. Y en infecciones oportunistas, como pueden ser las asociadas a dispositivos como catéteres venosos centrales, etc. También en drogadicción endovenosa, que en Chile no es muy frecuente. Actinomices en azul, lo más habitual que vemos son estos tres escenarios, dentro de lo poco frecuente que se ve. La cervicofacial, que la vamos a tocar, la torácica, como el caso clínico, y la abdominal. Pero también puede ser geniturinaria y del sistema nervioso central, incluso ósea. Y los cocos anaerobios habitualmente los vemos en abscesos, en infecciones pulmonares complicadas con pus, como puede ser un empiema, endocarditis en casos más extraños, infecciones intraabdominales, sobre todo si hay abscesos, y en abscesos de piel y tejido blando. O sea, la palabra absceso va de la mano con ello. Respecto al género Streptococcus, bien cortito para no aburrirlos mucho, son cocos gram positivos anaerobios, los más comunes de la cavidad oral. Anaerobios y micros son los que encontramos con más frecuencia en la clínica. Son relativamente pequeños y cuando uno los ve al microscopio están en pares o en cadenas cortas. Relativamente inactivos biológicamente si uno quisiera hacer pruebas bioquímicas, si bien pueden realizar algunas reacciones, lo más característico en ellos es que, por ejemplo, no fermentan hidratos de carbono. Y habitualmente producen infecciones mixtas, conceptualmente ya lo voy a repetir harto, pero estas infecciones habitualmente son mixtas, en absceso, en infecciones quirúrgicas del tracto genital o gastrointestinal, en pie diabético, que siempre conceptualmente es una infección mixta y hay habitualmente mucho agente involucrado, y en mordedura, y sobre todo en mordedura humana. Sí, la peor infección que uno puede tener por mordedura es la de mordedura humana, en términos bacterianos. Aquí algunas características generales en el cultivo son colonias pequeñas, algunas pueden tener un aspecto mucoide, si es que forman biopelícula. Al gramo ustedes pueden ver que son bastante pequeños, dispuestos en pares y cadenas bien cortas. La verdad es que uno no ve racimos como serían estafilococos ni cadenas más largas de los estreptococos. Respecto a actinomices, hay muchas especies y subespecies, pero estas son las relevantes y el más frecuente y el que uno más encuentra en clínica es Actinomyces israeli. Son bacilos gram positivos, es súper importante porque a veces la microscopía es lo único que uno tiene de la muestra, una tinción de gram y no crece en el cultivo. Son anaerobios estrictos o facultativos, la verdad es que va a depender de la especie, pero es bueno manipular la muestra como que fueran estrictos. El crecimiento es lento en los cultivos, habitualmente no tiene que esperar más de una semana, dependiendo del tipo de método que utilice. Y es característico que forman filamento, entonces si yo hago un absceso, le tomo una muestra, lo mando al laboratorio, y en el laboratorio me informan bacilos gram positivos filamentosos, están sugiriendo fuertemente que hay una actinomices. De la misma manera que vamos a ver que por el lado de los gram negativos, exactamente lo mismo, pero gram negativo, bacilo gram negativo filamentoso, es muy sugerente de fusobacterio.
Son infecciones crónicas, o sea, el paciente viene con una historia larga de que ha consultado, lo han tratado, no funciona, etcétera, o quizás le dejaron el tratamiento que correspondía, quizás alguien probó con amoxicilina, mejoró, pero como el tratamiento fue muy corto, al suspenderlo recayó. Esto es lo que uno puede ver en las tinciones. Ustedes pueden ver acá una muestra en la que están estos clásicos filamentos prolongados de células y aquí invadiendo tejido. Entonces, bacilos gram positivos filamentosos. Algo que se puede ver en las biopsias, que es muy orientador y de hecho lo buscan los patólogos, es la formación de granulomas y de los gránulos de azufre, que son conglomerados de microorganismos y que son bastante, entre comillas, patognomónicos de, si uno une el cuadro clínico y el resultado de la biopsia, ¿ya? ¿Y cuáles son las formas clínicas más habituales? Tenemos la cervicofacial, que en el fondo es un absceso, ya sea en la cara o en el cuello, que fistuliza a piel y que se cronifica en el tiempo. La forma torácica, que habitualmente es una infección intrapulmonar que fistuliza hacia la piel. Y la forma abdominal, que puede ser asociada o no a procedimientos quirúrgicos y que lo que habitualmente conlleva después una resección de todo el tejido afectado. Pero también, como les había dicho, pueden ser pélvicas, del sistema nervioso central, de otras zonas de piel y tejido blando y musculoesqueléticas, pero estas son las tres formas que a mí me interesa que recuerden. ¿Cuándo sospechar? Que yo creo que es el mensaje importante. Cuando ustedes tengan una lesión crónica y progresión a través de límites tisulares, o sea, que la infección fistulice y atraviese límites, por ejemplo, que estando dentro del pulmón, atraviese el pulmón, atraviese la pleura y termine fistulizando hacia afuera por la piel, o sea, atravesó varias capas. El desarrollo de tractos sinuosos que se resuelven en forma espontánea, porque estos tractos cierran después de una semana y se vuelven a abrir o se abren por otro lado, o recurren después de un tratamiento corto. Infecciones refractarias o recurrentes, y las infecciones refractarias crónicas con efecto de masa importante, porque aquí lo que ocurre también es que se acumula mucho pus a veces y son abscesos de tamaño relevante. Ahora respecto a Cutibacterium acnes, que es el más importante dentro del género Propionibacterium, que en realidad es Cutibacterium, pero les coloco los dos nombres porque lamentablemente en la literatura se van a seguir encontrando con el nombre antiguo. Son bacilos gram positivos pequeños que no forman esporas y tienen mucho polimorfismo, o sea, en una misma microscopía uno ve muchas formas distintas y pareciera que estuviera viendo bacterias distintas a veces, porque algunos pueden ser medio curvos, otros pueden tener un extremo más grueso que el otro extremo y verse como un palillo de tambor. Quizás no se tiñen en forma homogénea, todo depende mucho de la vitalidad también de la bacteria. Pero se ven cadenas cortas o agregados. Son anaerobios o aerotolerantes, así que no son tan difíciles de rescatar como los previos. Y lo que uno ve habitualmente, lo más frecuente es su rol en la patogénesis del acné vulgar. Pero también lo puede ver en infecciones asociadas a dispositivos médicos como son catéteres y prótesis articulares. De hecho, es reconocido como agente relevante en infecciones de prótesis de hombro. Aquí, simplemente para que tengan una imagen, como pueden ver, son de forma bastante variable, son bastante poco homogéneos. Y tienden a formar grumos cuando uno toma la muestra para tinción desde un cultivo. Donde uno los encuentra, habitualmente donde hay más contenido sebáceo. Por eso le gusta mucho la cara, la zona de la axila. Y el resto de la piel habitualmente tiene mucha menos colonización. Quizás otra zona a veces relevante puede ser la palma de la mano, pero no se ve mucho. Su patogénesis está dada fundamentalmente en dos escenarios. El escenario del acné, en el cual hay que partir de la base que existe una patología cutánea de la unidad pilosebácea, que la van a conocer en dermatología, pero este agente se aprovecha de la condición cutánea para proliferar en esta unidad pilosebácea y generar inflamación por distintos mecanismos que la verdad es que no voy a ahondar por una cosa de tiempo, y se generan finalmente estos abscesos en la dermis que nosotros conocemos como las pústulas características del acné. Y el segundo escenario es su capacidad de formar biopelículas, que las analizamos en su momento cuando vimos no fermentadores, en distintos dispositivos médicos y también distintos tejidos, pero lo que uno ve habitualmente es que forman biopelículas en catéteres y en prótesis articulares. Así que
habitualmente significan la necesidad de remoción de este cuerpo extraño. Entonces, clínicamente, ¿cómo lo van a ver? Como acné vulgar, o como infecciones de cualquier tipo de material protésico, siendo la más frecuente las articulares y los catéteres, pero también pueden ser válvulas cardíacas y también dispositivos como catéteres de derivación ventriculoperitoneal. Entonces, ¿qué vamos a tener clínicamente? Infección de prótesis articulares. De hecho, la profilaxis antes de una cirugía articular incluye esta cobertura. Dispositivos ortopédicos de cualquier tipo, no necesariamente una prótesis articular, también pueden ser clavos y otro tipo de dispositivos utilizados para corregir fracturas. Dispositivos cerebrovasculares, porque hay distintos sistemas de derivación. Implantes, como pueden ser distintas formas de articulaciones o de, por ejemplo, marcapasos. Dispositivos cardiovasculares, que en el fondo agrupan los marcapasos, desfibriladores, válvulas, etcétera, y los catéteres venosos centrales. En realidad cualquier tipo de catéter de larga estadía. Continuando con los gram negativos anaerobios, aquí les tengo otro caso. Este es un chiquitito haitiano que tenía el antecedente de un quiste aracnoidal. En el fondo imagínenselo como un saquito de agüita que comprime el cerebro. Entonces esto lo arreglaron colocándole aquí, se ve esta cosa brillante, es el cabo del drenaje que vacía el quistecito hacia el peritoneo y permite que esto se reexpanda y el niño esté bien. Bueno, resulta que hizo fiebre, no estaba drenando, creció, le apretó todo el cerebro, así que ustedes comprenderán que llegó con clínica de hipertensión endocraniana, muy irritable, vomitando, con cefalea, y en el escáner uno se encuentra con esta sorpresa de que ya no es simplemente agüita. Ustedes pueden ver que es poco homogéneo, agüita yo debería verlo así nomás. Yo tengo algunas zonas más blancas, y esto probablemente ya no es simplemente un quiste con un contenido líquido homogéneo, hay algo acá. Le tomo una muestra y sorpresa. Conceptualmente, ¿qué tiene el niñito aquí? ¿Cómo se está comportando esto? Es como un absceso. Es un absceso. O sea, conceptualmente es un absceso cerebral, independiente de que la cavidad ya existiera. Le hicieron la vida fácil a los microorganismos. Y en estos escenarios de absceso, independiente de dónde estén, sistema nervioso central, abdomen, pulmón, siempre que sean profundos, porque la piel no es tan frecuente, pero en absceso en órganos, pudiéramos decir de alguna forma, hay que considerar a los agentes que vamos a ver ahora, que son los bacilos gram negativos anaerobios. Y de hecho, este paciente tiene un cultivo positivo para uno de los agentes que vamos a ver, gracias a que se tomó la muestra como corresponde y se sembró lo que corresponde, como vamos a ver en diagnóstico microbiológico de estas infecciones, porque si no se hubiera hecho así, nunca lo hubieran encontrado. Hubiéramos dejado un tratamiento empírico sabiendo que podría estar, pero no habríamos tenido un correlato microbiológico que lo demostrara. Entonces, los gram negativos anaerobios habitualmente colonizan siempre la vía respiratoria, el tracto gastrointestinal y el genitourinario. Entonces, están ahí, son parte de la flora normal, y mientras estén ahí, ningún problema. En estos sitios habitualmente son el microorganismo predominante, y por supuesto que hay un tremendo espectro de especies, pero afortunadamente, siempre que hay un gran espectro de especies, son pocas las que son clínicamente relevantes. Como vimos en la parte inicial respecto a sus roles, estabilizan la flora bacteriana residente, o sea, son un control de calidad y las bacterias tienen una forma de comportarse en sociedad que se llama su detección-descenso en el fondo. Entonces, estas bacterias que son residentes buscan mantenerse entre ellas, pero que ojalá no lleguen a demás. Y por ende previenen la colonización por otros patógenos. Ahora la mayoría de las infecciones, como les adelantaba, son causadas por un grupo pequeño, afortunadamente, para no complicarnos tanto la existencia, pero como siempre voy a repetir, uno considera estas infecciones como mixtas. Los agentes más frecuentes que uno encuentra en clínica son el género Bacteroides, que puede estar en cualquier absceso, y que es el agente que se rescató en este absceso en puntual,
Si bien el absceso lo inició una Escherichia coli, que fue lo primero que creció, que lo vimos en enterobacterales, una vez que ya estaba establecido el ambiente anaerobio, además de la Escherichia coli, apareció Bacteroides. Entonces, por eso siempre, aunque la infección la parta a otro bicho, si es un absceso, es mixto, cubre anaerobio. El segundo agente más frecuente es Fusobacterium, que uno lo encuentra mucho en patología pulmonar complicada, pero también en abscesos cerebrales. De hecho, hace no mucho tiempo, en adultos, rescataron un Fusobacterium de un absceso cerebral, también gracias a que tomaron la muestra como corresponde. Y después tenemos otros agentes menos frecuentes, pero es importante recordar que Prevotella y Porfiromonas se ven bastante implicadas en infecciones pulmonares complicadas, principalmente en piema pleural. ¿Qué infecciones son las que vemos asociadas a estos agentes? Infecciones de cabeza y cuello, sobre todo de los espacios parafaringios, por ejemplo, abscesos periamigdalianos, abscesos retrofaringios, procesos sinusales u óticos crónicos. Y por crónico uno habitualmente habla de procesos que han durado más de 120 días. Abscesos del sistema nervioso central, porque en el fondo da lo mismo quien partió ese absceso, una vez que ya es un absceso, un caldo de cultivo de lo que sea. Infecciones pleuropulmonares, principalmente en piema, infecciones intraabdominales, sobre todo cuando ya hay una peritonitis o cuando hay un absceso, infecciones pélvicas, sobre todo en el tracto genital femenino, más raro en infecciones de piel y partes blandas, tendrían que ser infecciones más profundas, y en las infecciones osteoarticulares también cuando son crónicas habitualmente, no es un agente que ustedes vayan a encontrar en las infecciones como una artritis séptica o una osteomelitis habitualmente, que son por estafilococo, por estreptococo, por Quinguela, no. En la osteomelitis crónica uno pudiera encontrarse con estos agentes. El género Bacteroides, el que tienen que saberse al revés y derecho, la verdad es que es el más frecuente que uno encuentra en estos cuadros clínicos, es el más relevante en la práctica clínica y el que más les van a preguntar probablemente en medicina interna, porque nosotros en pediatría al menos no somos tan malignos. Son bacilos gram negativos pleomórficos, así que eso también ayuda cuando ustedes le informan el gram. Ustedes pueden ver que si bien claramente es gram negativo por el color, y claramente son bacilos por lo largados que son, la forma varía mucho, porque aquí tengo un bacilo que es más largo, aquí tengo otro que es más corto, aquí tengo uno que casi que parece cocobacilo. Entonces esta población poco homogénea, que también simula que existieran muchas bacterias distintas, pero es la misma, es sugerente de bacteroides. Es anaerobio estricto, en términos de laboratorio, si uno lo quiere rescatar, lo tiene que cuidar como anaerobio estricto, si bien hay cepas que pudieran ser un poquitito más tolerantes al oxígeno que otras, pero conceptualmente anaerobio estricto. Si yo hago la pega como corresponde en el laboratorio, crece bastante fácil y bastante rápido, pero hacer la pega como corresponde es caro y también requiere de que se tome bien la muestra, entonces no es solo responsabilidad del laboratorio. Y por ejemplo, existen medios especiales que están enriquecidos con bilirrubina, en realidad con bilis, no solo bilirrubina, al 20%. Bueno, los porcentajes pueden variar dependiendo de la marca, como este, que es un agar BBE, que en el fondo es Bacteroides bilis esculina, en el cual se ve favorecido el desarrollo de esta agente. Por algo le gusta tanto el tracto gastrointestinal, donde se vacía la vesícula biliar. Cuando uno analiza cuáles son los agentes que encontramos con mayor frecuencia en enfermedad, llama mucho la atención que difiere lo que uno encuentra en deposiciones de un paciente que pudiera estar sano versus lo que uno encuentra en muestras clínicas. Bacteroides frágiles se encuentra mucho más en muestras clínicas produciendo enfermedad que en las otras especies. Aquí ustedes pueden ver la morfología, repasando un poquitito lo pleomorfo que es en términos de tinción de Gram, y que también patogénicamente hay distintas variantes del mismo microorganismo dependiendo del tamaño que tenga la cápsula. Ustedes acá pueden ver una gruesa cápsula, y esto por supuesto significa que el bicho es más malo. Aquí una cápsula un poquitito más fina con filamento, y acá ya una cápsula mucho más pequeña. Entonces hay cepas que son macrocapsulares, hay cepas de cápsula pequeña y hay cepas de microcápsula, y mientras más cápsula, más virulento pudiéramos decir. También está implicada su patogenia en el oportunismo, porque Bacteroides está en el tracto gastrointestinal y se le considera parte de la flora sana. Pero, como ya les había repetido y se los he repetido varias veces, cuando yo traslado a este bacteroide a otro lugar, como pudiera ser después de una cirugía intestinal,
o a una cavidad que no debiera existir, como era el caso de nuestro paciente. Cuando se colonizan estos sitios que habitualmente debieran ser estériles y que son bajos en oxígeno, por supuesto que es un ambiente ideal para que prolifere este microorganismo. Y después de que prolifera en esa zona, puede alcanzar el torrente sanguíneo y diseminarse por el organismo. Tiene moléculas de adhesión, así que no le es muy difícil después seguir su camino una vez que ya lo saqué de donde estaba. Y tiene algunos mecanismos de evasión del sistema inmune, como es la cápsula principalmente, entre algunas otras sustancias que puede excretar. Y también llama la atención que existen algunas cepas que pudieran transportarse a través de las células e invadirlas sin ser destruidas. Pero eso todavía está en estudio. También hay que destacar que existen bacteroides que producen diarrea, que no siempre lo vamos a saber porque el cuadro muchas veces es autolimitado, pero existe una cepa de bacteroides enterotoxigénicos y que por ende el cuadro que producen es una diarrea aguda y que a veces se cronifica en el tiempo, ¿ya? Pero no siempre va a ser necesario tratar a estos pacientes. ¿Dónde deben pensarlo siempre? Infecciones intraabdominales complicadas, siempre. Infecciones ginecológicas complicadas, siempre. Infecciones de piel y partes blandas, si es que son profundas, como las fasciitis necrotizantes, o infecciones en las que haya necrosis de tejido principalmente, mionecrosis, uno debiera pensar que se produjo el ambiente ideal para que prolifere este microorganismo. En bacteriemias, o sea, en presencia de bacterias en el torrente sanguíneo, después de un procedimiento quirúrgico como esto, o en un paciente que está en una unidad de paciente crítico. Y también en cuadros gastrointestinales bacterianos más cronificados, en pacientes que pudieran o no tener factores de riesgo, una gente que está apareciendo ahora con mayor fuerza desde el momento que lo podemos rescatar, pero la mayoría de estos cuadros con diarrea se resuelven en forma espontánea. Fusobacterium es el otro agente importante en este grupo, y existen dos que son relevantes. Nucleatum, más que por infección, porque puede producir otras enfermedades producto de su sola existencia, del perfil inflamatorio que genera. Y Necrophorum, que es el clásico productor de enfermedades, por ejemplo, en los espacios del cuello. Y como ya les había comentado, son bacilos gram negativos bien alargados, y a veces esto es lo único que vamos a saber, porque si no creció en el cultivo, pero el gram decía que habían bacilos gram negativos filamentosos en una infección sugerente, uno asume que era esto. También son polimorfos, pero son todos siempre alargados, pueden variar un poquitito en qué tan alargados son. Son aerotolerantes y les gusta un poquitito el CO2, así que eso es importante, y fermentan la glucosa. Son parte de la microbiota de la cavidad oral normal, entonces yo puedo encontrarlos cuando si tomara muestras, por ejemplo, de la orofaringe, pero cuando se trasladan a tejidos profundos es cuando empiezan los problemas. El primer síndrome que se describió que producían estos microorganismos es el síndrome de Lemierre, que es contribución de dos médicos que fueron describiendo distintas características de los pacientes. Son pacientes que iniciaban con fiebre alta y edinofagia severa, o sea, partían con una faringoamigdalitis sugerente de infección bacteriana. Se podían iniciar o no tratamientos, muchas veces los pacientes se complicaban igual, y se forman habitualmente abscesos periamigdalianos, y producto del aumento de volumen progresivo, había una tromboflebitis de la yugular interna, se trombosaba, se invadía, y el microorganismo se diseminaba por vía sanguínea, y producía abscesos en distintos órganos, como podía ser el cerebro, el pulmón, por vía hematógena. Y se le considera una infección grave, que se sigue viendo hasta el día de hoy habitualmente. Mi experiencia, al menos en el área pediátrica, es que vemos al menos uno al año. Son cuadros bastante graves. Entonces ustedes pueden ver acá que aquí esta yugular interna sí tiene contraste en fase venosa, y acá no hay yugular interna, y más encima hay aire, lo que también es siempre sugerente de anaerobios porque están produciendo gas. Y producto de esto pueden alcanzar todos estos tejidos. Entonces, cuando uno se enfrenta a este cuadro, no solo tiene que cubrir fusobacterium, sino que tiene que ponerse a buscar si es que hay localización en otros órganos. Ahora, respecto a Nucleatum, que es un poquitito distinto,
Necrophorum produce infecciones, y lo vamos a ver en estos escenarios. Pero Nucleatum se ha asociado a, por ejemplo, cuando coloniza el tracto genital de las embarazadas, parto prematuro, cuando está en mucha proporción en el tracto intestinal con cáncer colorectal y con algunas otras patologías crónicas intestinales y vasculares. Ahora, no todas tienen mucha evidencia, pero al menos la patología oral, el aumento del riesgo de cáncer colorectal son las que tienen más evidencia. Así que esto que está de moda, de que hay que tratar de tener una flora o una microbiota sana, no es solo moda. Muchas enfermedades surgen de que la flora residente no es la que corresponde. Ahora, no sé si quieren, pero pueden descansar unos 10 minutitos para después seguir con la segunda parte. ¿Les acomoda o quieren seguir de una? Porque vamos en la mitad. Descanso. Ya, descansemos un ratito entonces. Este caso no es mío, lamentablemente. Yo tengo un caso, pero no lo pude encontrar para haber ejemplificado un poquitito mejor, pero es típico. Es un paciente adulto joven, tiene 42 años y consulta porque le cuesta hablar, encuentra que le cuesta articular las palabras en el sentido de que como que siente que mueve todo lento. Le cuesta tragar y ve doble. Poco y nada le preocupaban todos los accesos que tenían en piel y parte blanda. Estas son las heridas después de que las limpiaron. Y al examen llamaba la atención que tenía ambos párpados caídos, como no podía abrir completamente los ojos. Y tenía parálisis de pares craneanos, o sea, no podía hacer expresión facial. Además, obviamente, de las lesiones en piel. ¿Qué creen ustedes que tiene este paciente? Si unimos Bueno, una infección en piel y partes blandas con parálisis. ¿Nadie? Bueno, lo que tiene este paciente es botulismo. El botulismo es una de las infecciones que vamos a revisar ahora, uno de los cuadros clínicos en realidad que vamos a revisar ahora, y las claves son en que es una parálisis que parte desde arriba hacia abajo, contrario al diagnóstico diferencial habitual que es el Guillain-Barré, que parte de abajo hacia arriba. Tiene un foco de entrada cutáneo. Esto no es muy habitual en Chile porque el escenario en los países desarrollados es que son drogadictos endovenosos que introducen el microorganismo por una técnica de punción no estéril. Nosotros como país en desarrollo, lo que más vemos es la ingesta de la toxina o del microorganismo, dependiendo de la edad, y vemos botulismo alimentario, que es lo que habitualmente nos toca con uno o dos pacientes al año, porque también es raro, y nosotros tenemos casos. Entonces, el género Clostridium, ¿por qué lo separamos si es que son bacilos gram positivos? ¿Por qué no están en el primer grupo que dimos? Es porque característicamente todos forman esporas, una forma de resistencia ambiental. Y esto los separa completamente de los otros microorganismos. Su pared celular es una estructura gram positiva, son estrictamente anaerobios. Estos sí que son un parto de rescatar en el laboratorio sin importar lo bien que se haga, y habitualmente se tienen que tratar los pacientes en base a la clínica. Tienen esta presencia de endospora, es decir, esporas dentro de la célula, y nutricionalmente, biológicamente, es llamativo en ellos o es característico en ellos la incapacidad de reducir sulfato a sulfitos, porque no siempre en las muestras biológicas, si es que logro que crezcan, voy a lograr encontrar que formen esporas, voy a encontrarme con bacilos gram positivos que crecieron en anaerobiosis, y esta prueba ayuda a diferenciarlos de otros. Si bien hay muchas especies, los que a mí me interesa que recuerden y los que les van a dar dolor de cabeza en clínica son perfringens, tetani,
y botulinum, y todos producen un cuadro clínico característico. Están en el ambiente y están en la tierra. Por eso el problema, como les había comentado, no es el clavo, es la contaminación de las heridas. Y si bien pueden ser parte de la microbiota, esto es en forma transitoria, no se considera que son parte de la flora sana de un paciente. ¿Por qué producen enfermedad? Primero que nada porque pueden sobrevivir condiciones terriblemente adversas, gracias a la formación de esporas. Las esporas son muy resistentes a condiciones ambientales adversas, calor, frío, pH, etc. Una vez que ingresan a un ambiente en el que tienen los nutrientes y no hay mucho oxígeno, crecen rápidamente. Y si están en anaerobiosis estricta, que es lo que les prefieren, porque son bastante estrictos en eso, aunque hay algunas diferencias entre ellos, crecen aún más rápido. Y tercer problema es que todos sintetizan toxinas, con distintos blancos y distintos efectos, pero gran parte de la clínica va a estar mediada por las toxinas que producen. Y de hecho, como grupo de bacterias, son las que producen la mayor cantidad de toxinas letales. De hecho, si uno se pone a hacer la lista, hay más de 25 toxinas letales, pero destacan mucho la neurotoxina botulínica y la neurotoxina tetánica por ser las más potentes conocidas. Las dosis letales son insignificantes, o sea, 0,2 a 10 nanogramos por kilo. Son suficientes para matar a una persona. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Uno las puede separar en dos grandes síndromes. Síndromes derivados de la toxina, donde tenemos clásicamente el tétanos, producido por la toxina de Clostridium tetani, el botulismo, que es producido por la toxina de Clostridium botulinum, y lo que produce habitualmente el resto de los Clostridium, y en este caso sobre todo Clostridium perfringens, son infecciones necrotizantes, porque la producción de múltiples toxinas en el tejido genera la destrucción de este en forma progresiva. Vamos a partir por Clostridium perfringens porque es probablemente uno de los más temibles y más conocidos. Se clasifican habitualmente en base a, a qué toxinas producen. Son, ya lo decimos, bacilo gram positivo, rectangulares, habitualmente uno los puede, cuando lo logra ver, son bastante característicos, que son bastante geométricos y no tienen motilidad. Crecen bastante rápido y si yo lo logro hacer crecer en algún medio que contenga sangre, generan un anillo de beta-hemólisis que se ve acá. Cuando crecen en el laboratorio, en el fondo, o en muestras biológicas, rara vez tienen esporas. No esperen encontrarlas en la práctica clínica, las esporas se ven en las muestras ambientales. Y según el perfil de toxinas que producen, hay 7 tipos, de la A a la G, de los cuales B y E no son ambientales. Son quizás los menos resistentes, pudiéramos decir. Habitan el intestino de los animales, y son los animales los que contaminan el ambiente, y por ende están distribuidos en suelo y aguas, y la contaminación de heridas o la ingesta son los mecanismos más frecuentes de adquisición de todos los Clostridium en general. Aquí ustedes pueden ver los tipos y el perfil de toxinas. Es importante destacar que las toxinas más relevantes en clínica son la alfa, la beta y la enterotoxina. Si bien esta toxina ETX es la más potente de las toxinas producidas por Clostridium después de la tetánica y botulínica, ¿ya? Pero en la práctica clínica no se ven infecciones en humanos en la que esta toxina sea relevante, es más relevante en veterinaria. La toxina alfa no los voy a aburrir mucho con los mecanismos, pero en el fondo lo que gatilla es apoptosis, a través de distintas formas, porque los perfiles inflamatorios generan vasoconstricción, llega menos nutrientes y se retiran menos desechos. Daño lisosomal, con lo que se liberan su contenido, y eso no es bueno para la célula. El lisosoma es un basurero que no debiera vaciarse dentro de la célula. Aumenta la producción de radicales libres de oxígeno y de citoquinas inflamatorias.
y todo esto va a llevar a la larga con destrucción del tejido, que habitualmente es dérmico. Lo que uno ve en en este grupo de infecciones son necrosis de la hipodermis, la epidermis y hacia afuera, y que si yo no lo trato, estos pacientes fallecen, ¿ya? Cuando vean fasciitis necrotizante en su momento, esta es la famosa variante que se le denomina gangrena gaseosa o la fasciitis necrotizante gaseosa humana, que también se considera una infección polimicrobiana, pero el agente más dañino en la patogénesis es Clostridium perfringens. La toxina beta por lo general lo que produce es la apoptosis celular, producto de la activación de las vías de apoptosis dependiente de calcio, como recordarán alguna vez en anatopato, que siempre creen que no sirve para nada. A través de las caspasas, por lo general, las células deciden morir. Y es característico de una forma de infección gastrointestinal que no se ve en nuestro país, se ven habitualmente en países en desarrollo, por Clostridium perfringens C, que es una enteritis necrótica, que habitualmente se destruye el ilion y el yeyuno, y el paciente, la verdad, la mortalidad es bastante alta pese a tratamiento, y se le denomina enteritis necroticans, o Pig-Bell, como aparece en la literatura estadounidense, por cómo se ve característicamente el intestino, por ejemplo, en la radiografía. Y finalmente la enterotoxina lo que hace es generar un poro de entrada de calcio. Aquí tenemos dos problemas. Aquí tenemos un poro que no debiera estar en la membrana. Tenemos también la entrada de calcio, lo que una vez más remeda en activación de las vías de apoptosis. Y esto se ve mucho en infecciones que son secundarias a intoxicación alimentaria, pero no tienen tanta mortalidad como las producidas por las toxinas previas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver derivado de infecciones por Clostridium perfringens? Infecciones de piel y tejidos blandos, habitualmente en forma de infecciones necrotizantes. Antes se separaban las fasciitis necrotizantes, la mionecrosis, la pionecrosis, etc. Hoy en día se tienden a agrupar en infecciones necrotizantes de tejidos profundos, producto de que el manejo no difiere, es resección de todo lo muerto, antibióticos y cuidados críticos. Gastroenteritis aguda, más o menos grave, las intoxicaciones alimentarias que se producen a las pocas horas de exposición a un alimento contaminado y tienden a resolverse rápidamente, pero también existe esta forma grave producto de la toxina del Clostridium perfringens C. Y la infección del torrente sanguíneo que produce habitualmente un cuadro séptico con shock, se genera casi siempre secundario a un foco de infección en algún otro tejido, que lo habitual es la piel. Este es el escenario horrible al que uno se enfrenta si es que llega tarde. Uno no debiera encontrarse con los pacientes en esta fase, pero esto, la clásica gangrena gaseosa, está todo negro, está todo muerto, y de hecho está muerto como hasta por acá, habría que resecar si quisiera uno salvar al paciente. Ya estas bulas características que tienen un contenido sanguinolento, negros, esto es terriblemente tardío. ¿Cuándo debiera yo encontrar a este paciente? ¿Cuándo debiera yo sospechar que el paciente va a evolucionar a esto? Cuando la piel está un poquitito más pálida, característicamente le duele como un demonio, tiene fiebre y habitualmente tienen impotencia funcional, pero uno examina al paciente y no le encuentra gran cosa. Pero tiene fiebre, se siente pésimo, le duele como un demonio, le toma exámenes, está súper inflamado, y uno inmediatamente tiene que sospechar que hay una infección profunda, porque en este caso la infección parte de adentro hacia afuera. Respecto a Clostridium tetani, que es bastante temible, es quizás el más sensible al oxígeno. Este sí que es desgraciado. Y es característico cuando logra crecer que forma esta película. No son varias colonias, es como que una gran colonia fuera avanzando. Es producto de que tiene un tipo de flagelo que le permite movilizarse, esparciéndose como prácticamente como una lámina de fluido. Tampoco fermenta hidratos de carbono, y algo característico a la tinción es que la espora se ubica en uno de los extremos.
Entonces tienen esta forma como de palillo de tambor. Está ubicuo en el ambiente y es por eso que existe todo un protocolo del manejo de las heridas dependiendo del estado de vacunación del paciente. ¿Y por qué es tan terrible? Porque produce la toxina tetánica, y la toxina tetánica ingresa habitualmente por una lesión cutánea y es captada por las terminales nerviosas de las neuronas alfa-motoras presinápticas y avanza por vía axonal hasta alcanzar el sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que produce en el sistema nervioso central? Inhibe la liberación de neurotransmisores inhibitorios en forma irreversible. O sea, la única forma de que esta terminal sináptica se recupere es creciendo de nuevo. Así que la recuperación es extremadamente lenta. Y el paciente sufre de liberación intermitente solo de neurotransmisores excitadores sin ningún control inhibitorio. Entonces, clínicamente, lo que ocurre habitualmente es la infección de una herida, se multiplica localmente el microorganismo y esta etapa es asintomática. Se produce la toxina y esta es transportada por vía axonal al sistema nervioso central. Se produce la escisión de un grupo de proteínas, porque la verdad es que son varias, que une a la vesícula sináptica, a la membrana presináptica, y al no estar presente, los neurotransmisores quedan dentro de la terminación. Y aquí el que queda dentro de la terminación es el ácido gamma aminobutírico, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Y aquí empiezan los síntomas. Lo inicial son mialgias y trismo en la mandíbula, imposibilidad ahí para poder abrir la mandíbula, o la boca, o dificultad. Y ya a las pocas horas empieza un cuadro clínico progresivo de desinhibición nerviosa motora, o sea, el paciente sufre de espasmos espontáneos, que pueden ser gatillados por estímulos externos. La luz intensa, el ruido intenso, hablarles, tocarlos, genera espasmos musculares aún más intensos, que pueden ser tan terribles como para llegar a fracturar los huesos de los pacientes. Inestabilidad cardiovascular por pérdida del control autonómico, o sea, hay problemas de control de la frecuencia cardíaca, de la respiración, de la ventilación, de la presión arterial. Y problema para el control de la temperatura corporal y el manejo de las secreciones respiratorias. Entonces este paciente la verdad es que requiere un manejo invasivo rápido, y el soporte ventilatorio invasivo y la sedoparalización son pilares fundamentales para que deje de sufrir en lo que las terminales sinápticas se recuperan. El manejo lo verán en su momento en adulto, también incluye tratamiento antibiótico para eliminar el microorganismo y antitoxina para eliminar tratar de eliminar la mayor cantidad de toxina posible, sabiendo que el daño ya hecho se tiene que recuperar y eso toma tiempo. No está muy claro cómo el paciente logra recuperarse, porque en 4 a 6 semanas, 2 meses, a veces más dependiendo de la gravedad, si yo al paciente le doy el soporte necesario para que sobreviva a esta fase, porque si yo no le doy el soporte no va a sobrevivir, recupera su función, con todas las secuelas que significa haber sido un paciente crítico, por supuesto. Entonces la única forma que esto tuviera sentido es que se desarrollen nuevas terminales nerviosas, o al menos se produzcan nuevas proteínas, pero esto no está del todo claro. Bien poco ético plantear hacer un modelo incluso animal para estudiar esto, por lo terrible que sería dejar el cuadro de evolución espontánea. Y se restaura el tono muscular, pero esto va a requerir, por supuesto, rehabilitación y el control autonómico y cardiovascular. Existen formas clásicas, el tétanos generalizado es la forma más frecuente, pero también existe el tétanos localizado, que producto de una lesión en la continuidad del lugar afectado, que en este caso, por ejemplo, el tétanos cefálico, afecta solo esa zona del cuerpo. También puede ser un tétanos de un brazo solamente, y es bastante catastrófico cuando es el facial, porque está muy cerca del sistema nervioso central, entonces llega rapidito a producir problemas en todos los sistemas. Y una forma terrible, el tétanos neonatal por contaminación del canal de parto, que la mortalidad es prácticamente universal, y por ende hay medidas activas para prevenir esto, y es tan simple como la vacunación. Si la población está inmunizada y además
frente a una herida uno revisa si le corresponde un refuerzo o no, esta enfermedad no existe. ¿Cuándo sospechar? Porque rara vez van a lograr aislar la bacteria, y si bien existen técnicas para buscar la toxina, tampoco son muy buenas. El tétanos clásico se tiene que sospechar siempre frente a cuadros de hipertonía o contracciones musculares dolorosas que inician de forma aguda, espasmos generalizados y que no tengan ninguna otra causa aparente, y que sean gatillables por estímulos leves. El tétanos neonatal uno debe sospecharlo precozmente por cosas tan sutiles como la pérdida de la habilidad de succión y del llanto en el primer mes de vida, y que evoluciona hacia la rigidez y los espasmos. Si lo detectamos en esta etapa tan precoz, quizás con soporte se salve, sabiendo que la mortalidad es muy alta. Y el tétanos materno, porque aquí no solo la guagua puede sufrir de tétanos, sino que producto de las lesiones que ocurren a través del canal de parto, inevitablemente por el trabajo de parto, se infecta también la mamá. Y puede hacer un cuadro de tétanos durante los primeros 6 meses posparto y se considera un tétanos materno. Y ya para ir terminando los agentes infecciosos, quizás uno de los más terribles por ser tan mortal si es que no se maneja rápidamente, es el Clostridium botulinum. Es un grupo hoy en día, la verdad yo no les quiero complicar más la existencia, es un grupo de microorganismos, pero se agrupan bajo este mismo nombre. Son bastante exigentes nutricionalmente, para hacerlos crecer en el laboratorio no es aún más difícil que los anteriores, y lo característico en la microscopía es que la espora está en el centro de la célula. También lo encuentro en suelo y aguas. Si yo me pongo a tomar muestras al azar en el patio, 20% más de las muestras va a estar positiva, y también contamina alimentos, que es otra de las formas en las que se puede adquirir la infección. La patogénesis, a diferencia de la toxina tetánica que alcanza el sistema nervioso central, la toxina botulínica la verdad es que se queda en el sistema nervioso periférico y los pares craneanos. Y dependiendo de la vía de adquisición, porque puede ser iatrogénica a través de la piel, puede ser inhalatoria, puede ser ingerido, y hay una forma característica de los menores de 1 año y sobre todo los menores de 6 meses en la que ingieren las esporas, pero prolifera en el intestino el microorganismo, lo que es raro en el adulto. Finalmente lo que ocurre es que la toxina, ya sea preformada o producida por el microorganismo en el cuerpo humano, se traslada a la sangre, y por vía sanguínea, a diferencia de la toxina tetánica, que es por vía axonal, alcanza las terminales del sistema nervioso periférico y no logra cruzar la barrera hematoencefálica, así que es un cuadro netamente periférico, y lo que produce es lo contrario a la toxina tetánica. Si bien actúa en el mismo grupo de proteínas, VAMP, y otras proteínas que unen la vesícula presináptica a la membrana para que sea liberada, aquí afecta a neurotransmisores excitatorios como la acetilcolina. ¿Ya? Existen 7 tipos, de los cuales me interesa que recuerden la A y la B, porque son las más frecuentes en patología humana. Y de hecho la antitoxina que se puede usar a toda edad es contra la toxina A y B, y en los adultos existe una 5 valente de origen equino que no se puede usar en pacientes más pequeños, producto de las reacciones adversas que pueden tener. ¿Qué formas pueden tener en clínica de intoxicación? O sea, me tragué la toxina preformada. Entonces puede ser alimentario, puede ser laboral, puede ser iatrogénico, o puede ser por bioterrorismo. El botulismo está dentro de las enfermedades más susceptibles de ser utilizadas porque es re fácil meter las esporas en un sobre y mandarlas. Y está el modelo de infección, en el cual hay proliferación activa de la bacteria y se produce toxina secundaria a esto. Y el afectado habitualmente son los niños pequeños. Nosotros hablamos de lactantes menor de 2 años, pero aquí el grupo más afectado son los menores de 1 año. Y es por eso que en esta etapa de la vida está prohibido que los niños reciban miel, porque la miel casi universalmente tiene esporas y no se pueden eliminar por ninguna forma en la que se procesa el producto para llevarlo al mercado. Puede verse en el adulto, pero es menos frecuente, y también se puede ver por heridas. Entonces, clínicamente ustedes pueden tener el botulismo del lactante, que nosotros vemos entre 1 y 2 al año, que en el fondo son niños que llegan
con un cuadro de parálisis descendente y requieren soporte ventilatorio. Rara vez logramos conseguir la antitoxina porque en Chile no está disponible, al menos la pediátrica la tenemos que pedir a Argentina. Botulismo alimentario del adulto es más o menos lo mismo, pero en el adulto es poco frecuente. Botulismo de herida es quizá el más frecuente en la población adulta junto con el iatrogénico, y el por inhalación es rarísimo. ¿Cuándo lo van a sospechar entonces? Cuando tengan parálisis simétrica de los pares craneanos, ya puede, por ejemplo, la expresión facial, la capacidad de levantar los párpados, etc. Y esta es simétrica y bilateral, y además de los músculos voluntarios, y que es descendente. Parte en la cara y va bajando. Esto produce insuficiencia respiratoria y muerte, por supuesto. El paciente no va a sobrevivir si no tiene soporte. El Guillain-Barré, que es una parálisis flácida de biología inmune, contrario al botulismo, parte de abajo hacia arriba. Si bien también puede comprometer los pares craneanos en su variante Miller-Fisher, los pacientes habitualmente llegan con compromiso a los pares craneanos, pero también con compromiso a las extremidades inferiores, lo que no es frecuente en el botulismo cuando recién están consultando. Y ahora vamos a hablar de los aspectos de diagnóstico, que es quizás lo que más me interesa que se graben para poder rescatar el día de mañana, independiente de dónde se desempeñen, si hay un ginecólogo, un cirujano, un internista, lo que sea, a menos que quieran trabajar con cosas inanimadas como pedazos de gente o imágenes radiográficas, y sabe tomar la muestra, lo van a encontrar. Entonces, nosotros tenemos dos grupos fundamentalmente: los anaerobios estrictos en términos de laboratorio, que no van a crecer en presencia de oxígeno, y que si la muestra se expone a oxígeno van a morir además. Y los aerotolerantes, donde uno por lo general es variable, porque va a depender mucho de la cepa. Aquí uno coloca Clostridium como género porque hay muchos, pero dentro de estos también hay algunos que son muy estrictos, que toleran pequeñas concentraciones. Entonces, al final, ¿qué es lo más práctico? Considerarlos siempre a todos como estrictos y exponerlo lo menos posible al oxígeno. ¿En qué situaciones ustedes van a considerar tomar un cultivo anaerobio o pensar que puede haber un aerobio involucrado? Concretamente, siempre las infecciones asociadas a mordeduras, siempre en infecciones de sitios estériles, como por ejemplo la cavidad pleural, la cavidad abdominal, abscesos cerebrales, etc. Siempre que hay un absceso, sobre todo si es profundo, porque en piel y partes blandas lo más habitual es que sean por los microorganismos propios de la piel. Cuando haya necrosis de tejidos profundos, y cuando haya infecciones después de un tratamiento antibiótico, por ejemplo, está con cobertura de piel, con cloxacilina, y desarrolle un absceso profundo. Lo más probable es que sea un anaerobio porque le barrí toda la flora, además de los microorganismos patógenos que cubre la cloxacilina, y posibilité que proliferaran los anaerobios, a los cuales la cloxa la verdad es que no les hace nada. ¿Qué muestra es aceptable? La verdad es que cualquier muestra puede ser estudiada para microorganismos anaerobios, pero aquí yo les dejo el detalle en la tabla, pero hay algunos conceptos fundamentales. El primero es que la muestra debe ser estéril. Segundo, llevada rápidamente al laboratorio. El tercero, en un medio de transporte. Pero me voy a centrar un poquitito en la sangre para hablar de la botella de cultivo anaerobio, que nosotros la tenemos disponible. Y en realidad cualquier muestra líquida puede ser sembrada en una botella de cultivo anaerobio. Aquí está el resto de las muestras, pero aquí no los voy a aburrir mucho. Entonces, aquí, primero que nada, es la calidad. Hay que evitar el contacto con flora comensal, entonces técnica estéril. Habitualmente son infecciones cerradas, entonces, si por ejemplo me enfrento al primer paciente que vimos con la fístula, yo no saco nada con tomar una muestra del pus que está saliendo, porque eso está expuesto al oxígeno. Lo ideal sería que fuera pabellón y se tomara una muestra del absceso profundo por punción y eso se sembrara. Almacenar a temperatura ambiente, lo ideal es que se transporte rápido y se procese rápido. Usar medios de transporte anaerobio, que en nuestra realidad lo único que tenemos es el frasco, en realidad no cultivo anaerobio, que se usa para las muestras líquidas. Pero existen medios para tejido, que de hecho tenemos, un medio que prepara anatomía patológica. Y uno pudiera también enviar jeringas con pus, pero esto depende si el laboratorio lo acepta. Nuestro laboratorio no lo acepta por el hecho de que no reciben cortopunzante, y tiene mucho sentido. Se mandan en un recipiente sellado si es que no hay un medio de transporte. Siempre soliciten un examen microbiológico
una microscopía o un GRAM cuando envíen una muestra, porque hay cosas que los van a ayudar a interpretar la muestra. Pero, ¿qué cosas también más burdas los pueden hacer sospechar? Anaerobios, mal olor, presencia de gas, que les informen la presencia de gránulos sulfurosos en una biopsia, a pesar de que no se encontró el agente, o que el cultivo tenga una fluorescencia al ojo rojo ladrillo, que es lo que se ve acá, que es muy característica de Pregotella y Porphyromonas. Estas son cosas macroscópicas que pueden ayudar, pero implican varias cosas. La más útil quizás sea la primera, porque aquí implica que rescaté el microorganismo y lo hice crecer para tener esto, y esto no es habitual. Y acá que tomé una biopsia, lo que tampoco es tan habitual. La tinción de grama es fundamental porque quizás ustedes no logren hacer crecer el bicho, pero quizás tengan la posibilidad de que se vea en la tinción. Quizás no creció, pero quizás se vio. Y se pueden ver las características que hemos conversado. Y algo importante es que es el gram orientado a anaerobio, la fase de la safranina, uno por lo general tiene que dejarla más tiempo de lo habitual para que penetre bien. Entonces, cosas tan características como esto, bacilos gram negativos filamentosos, Fusobacterium, bacilos gram positivos con una espora central, dijimos que era Clostridium botulinum. Entonces, uno con esto inmediatamente ya tiene una orientación. ¿Cómo creo yo el ambiente anaerobio? ¿Cómo yo le saco el oxígeno en el laboratorio? Hay distintas formas de hacerlo, todo depende del nivel de plata. La forma más pobre y la que habitualmente se utiliza es este recipiente, en el cual uno apila las placas de cultivo, se le coloca un sobre con un reactivo químico que consume el oxígeno y se sella al vacío, y no se abre hasta pasado 2 o 3 días para revisar las placas, porque si yo la abro probablemente se inhiba el crecimiento. Se puede crear un ambiente anaerobio en estas mismas cajas con un sistema electrónico, o lo ideal sería tener este sistema de trabajo que me permite manipular las muestras, que es la cámara de anaerobiosis, mientras las estoy cultivando. Pero es el método más costoso y además requiere espacio donde instalarlo, etc. Entonces, cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas. La jarra anaerobia, la verdad es que el miedo que uno le da es que si uno la abre antes de tiempo puede exponer a los microorganismos accidentalmente al oxígeno y se van a inhibir. Pero es el método más habitual porque es el más barato. La cámara es costosa, pero es el ideal de tener en los laboratorios de referencia porque permite un mayor rescate y una mayor flexibilidad en el trabajo de la muestra. ¿Qué medios existen de cultivo? Varios. Aquí yo les dejo algunos ejemplos, pero son estos dos primeros los más habituales. Tienen distintas características, distintos antibióticos, distintos nutrientes orientados a rescatar distintos agentes. Pero las condiciones generales, usar medios especiales, ya sea agar anaerobio o un frasco de hemocultivo anaerobio. Segundo, temperatura estándar, 35 grados, en anaerobiosis por cualquiera de las formas que acabamos de revisar, y habitualmente no se revisan antes de las 48 horas para evitar cualquier tipo de exposición accidental. Las placas de agar se pueden descartar a los 5 días si no creció nada, pero los caldos de cultivo, como los frascos de hemocultivo, ideal tenerlos una semana porque como permiten rescatar bacterias de menos viabilidad, uno pudiera tener un desarrollo más lento. Entonces yo tengo mi muestra, la voy a enviar, lo primero que le van a hacer es un gram, y esto pudiera ayudarme o no, y lo voy a sembrar siempre cuando pida cultivo anaerobio. De todas formas se tiene que sembrar también placas o en sistemas aerobios, porque como dijimos son infecciones mixtas. Entonces yo no solo quiero rescatar los anaerobios, que probablemente son un problema menor en términos de tratamiento, quiero saber si hay otro agente también que pudiera ser problemático. Y si dispongo de medios líquidos de cultivo en caldo, sería ideal utilizarlo, y lo que nosotros tenemos son los frascos de hemocultivo anaerobio. Entonces, después de estos pasos que ya los dimos, nosotros vamos a hacer un examen morfológico, o sea, creció o no creció, me encontré con una colonia, le voy a hacer una tinción de gram para ver las características, este es un segundo gram que me pudiera servir, y después lo voy a subcultivar para tener siempre, cuando yo quiero hacer pruebas fenotípicas o de susceptibilidad antimicrobiana o identificación, tiene que ser de una colonia pura. Y como estas infecciones habitualmente son polimicrobianas, crecen hartos bichos distintos.
Entonces uno necesita después subcultivar para tener cultivos puros. Y con eso después vamos a llegar al diagnóstico. Ahora, el hemocultivo anaerobio, este es el frasco antiguo, en realidad debería cambiar esa foto porque ya no es rojo, es naranjo. Ha venido a ayudarnos bastante porque es un medio en caldo, enriquecido para rescatar anaerobios con la atmósfera que corresponde, con los nutrientes que corresponden, y estos frascos además tienen perlas que neutralizan algunos antibióticos, lamentablemente no penicilina ni cefalosporina, entonces idealmente tomar los frascos de hemocultivo siempre antes de partir el tratamiento. Y desde que se usan, cuando están disponibles, hasta en un 20% de los casos ustedes se encuentran con desarrollo en esta botella de microorganismos que no van a crecer en la botella aeróbica. Y no necesariamente van a ser anaerobios, van a encontrarse con que crecen también mejor otros microorganismos habituales. Entonces tiene un doble beneficio el utilizar esta botella para las muestras líquidas como la sangre, el pus, etc. Entonces, ¿de qué nos sirve? Esta es la botella que tenemos ahora, que la van a ver en el hospital. Permite, primero que nada, su objetivo, recuperar anaerobios estrictos. Lo que más encontramos en el día a día es bacteroides, pero también se ha rescatado Fusobacterium, Prevotella, una cosa de frecuencia. Pero también esta botella, pese a ser anaerobia, mejora el desarrollo de los facultativos. Entonces, los streptococos crecen mejor y todo el orden de enterobacteriales, o sea, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, lo que ustedes quieran, crece mejor en esta botella. ¿Y por qué es relevante? Porque a veces se desarrolla solo en esta botella, porque les da mejores condiciones. Entonces, hoy en día, cuando uno toma un set de hemocultivos, que lo van a escuchar mucho en adultos, sobre todo que está estandarizado, porque a los adultos es re fácil sacarle la cantidad de sangre que yo quiera, los niños un poquitito más difícil, tenemos que ver la edad y para ver cuántos frascos le vamos a tomar. El set debiera incluir cada set un frasco aeróbico y uno anaeróbico, y eso se considera un set, ¿ya? Y cada set debe ser de una punción distinta. Entonces, ese debiera ser el gol estándar hoy en día. Y lo otro importante es que en esta botella habitualmente algunos agentes como los enterobacterales, los estreptococos, los estafilococos y los enterococos crecen antes, crecen varias horas antes que en el frasco aeróbico. Entonces, tiene varios beneficios. Voy a encontrar los anaerobios, voy a favorecer el crecimiento de facultativos y van a crecer más rápido. Entonces, si bien no es precisamente algo barato de implementar, una vez que ya lo tengo, se paga solo. Esto lo repito en todas las presentaciones que lo he dicho, pero para que se les grabe en la cabeza que hoy en día, si bien existen distintos métodos de identificación, lo que nosotros más usamos en clínica es Maldito, nos permite tener el nombre rápidamente, en horario hábil, pero rápidamente. Entonces aquí una comparación de las distintas opciones, la máquina se demora 30 minutos en darme el nombre una vez que yo siembro una colonia pura. Lamentablemente, como el soporte físico en el que se trabaja es para varias muestras, obviamente se hace en horario hábil y se procesan varias muestras al mismo tiempo, entonces no es algo que esté saliendo cada hora, sino que salen tandas de muestras a lo largo del día. La susceptibilidad, esto es simplemente para que lo tengan como de cultura, porque no se los voy a preguntar. Se pueden hacer métodos de susceptibilidad antimicrobiano, por supuesto. Los estándares de oro son las diluciones en agar y en caldo. Aquí están, cómo está estandarizado, pero para eso, por supuesto, primero tengo que rescatar el microorganismo y esa es la piedra de tope. No se hace de rutina, habitualmente cuando yo aíslo un microorganismo anaerobio no se hace una prueba de susceptibilidad de rutina, uno lo hace cuando quiere testear nuevos antimicrobianos, si es que mi centro hace vigilancia para saber si tengo buena susceptibilidad a los fármacos habituales o tengo que utilizar nuevos antibióticos. Cuando sospecho que es resistente, por ejemplo, si lo rescato en un paciente que está con un antibiótico que debiera matarlo, cuando hay falla terapéutica, que es más o menos el mismo escenario, cuando hay ausencia de casos previos, cuando por primera vez encuentro este microorganismo, yo debiera hacerle un estudio completo de susceptibilidad, y por supuesto cuando las infecciones son graves porque necesito que el tratamiento sea lo más adecuado posible. ¿Qué conceptos son claves para el tratamiento? Y aquí ya estamos terminando de las infecciones por anaerobio. Lo primero, antimicrobianos adecuados, y eso no significa a veces dejar la tremenda bomba moderna, sino que a veces antibióticos bastante básicos, combinados con otros, porque hemos dicho que son polimicrobianos, son suficientes. Segundo, control de foco, y aquí hay que convencer a los que operan, porque
Si yo tengo un absceso, no esperen que el antibiótico cure el absceso. El manejo de un absceso es el drenaje quirúrgico. El antibiótico va a lograr después la cura completa. Si yo tengo tejido necrótico, no va a llegar ningún antibiótico ahí, pues si los vasos están trombosados, entonces también hay que sacarlo. Si yo tengo espacios aéreos que no debieran existir, debo sacarlos. Y si tengo espacios aéreos que debieran existir, y que están sellados, debiera reabrirlos para que no se produzca un ambiente anaerobio. Y mantener siempre el flujo sanguíneo de los tejidos para evitar que se den las condiciones para que proliferen estos microorganismos. Y algo que no es menor, que lo coloco más apagadito, pero recordar que hay dos patologías que se tienen que manejar además con la antitoxina específica, que son el tétanos y el botulismo. ¿Qué antibióticos son efectivos contra los anaerobios? Muchos, muchos. Pero aquí yo les demuestro una tabla comparativa, están los más importantes, y fármacos básicos como penicilina, muy útil en los gram positivos anaerobios, amoxiclavulánico, muy útil transversalmente, clindamicina ha ido perdiendo un poco su utilidad en los últimos años por resistencia, pero también es bastante transversal y en nuestra realidad todavía es muy útil la referencia de dónde vienen estos perfiles de susceptibilidad estadounidense. Entonces, por eso ellos marcan varios en amarillo, pero nosotros pudiéramos considerar probablemente la gran mayoría en azul. Y metronidazol, recordar que está orientado única y exclusivamente a gram negativos anaerobios, al menos en su espectro antibacteriano, porque también tiene efecto antiparasitario. Entonces esto les puede servir como ayuda a memoria de qué puede servir. Por supuesto que meropenem también cubre gram negativos anaerobios, vancomicina también cubre gram positivos anaerobios, pero yo no voy a usar una bomba nuclear para matar a una persona, ¿no es cierto? Y esto es más o menos lo mismo, tengo antibióticos bastante básicos para eliminar anaerobios en combinación con otros para cubrir otros agentes relevantes dependiendo del sitio de infección. Y eso era, chiquillos, no sé si tienen alguna consulta. Sí, doctor. Yo tengo una consulta que me llamó la atención, que en el primer caso usted dijo que el paciente que le llegó con el actinomyces lo habían tratado con amoxil, pero No, aquí el... no ¿No? lo trataron con amoxil, tengo que haberlo Lo dicho trataron... mal. Ah, ya. Cloxacilina, flucloxis y cladroxil. Ya. Cloxa. Sí, Ah, ya. tengo que haberme expresado mal. Pensé que... No, de más que yo recuerdo mal. Gracias a Dios. Me habría contradecido a mí mismo. No, debo haberme acordado mal. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? No. Ya. Bueno, la clase va a estar disponible en campus virtual, así que yo creo que entre hoy día y mañana se la subo.